¿Sabías que existe una herramienta clave que te ayuda a identificar oportunidades y gestionar riesgos de una manera efectiva? En este vídeo exploraremos en profundidad una herramienta esencial que te ayudará a tomar entradas mucho más precisas en los mercados. Hablo nada más y nada menos que del Average True Range o ATR. Prepárate para descubrir cómo esta increíble herramienta puede impulsar tu éxito en el trading, incluso si tienes un nivel básico y acabas de empezar. El ATR o el Average True Range es un indicador técnico ampliamente utilizado en el trading. Básicamente nos muestra la volatilidad promedio de un activo en un periodo de tiempo determinado. El ATR simplemente nos dice cuánto se ha movido el precio del activo en el pasado reciente, lo que nos brinda una idea de qué tan volátil ha sido. Pero, ¿cómo se calcula? Te dejo la fórmula aquí. Al requerirse un ATR anterior para obtenerlo, se tiene que tomar la medida aritmética del rango sobre los n periodos anteriores. Para n, si el valor es muy grande, estará cogiendo más volumen, por lo tanto será una volatilidad más lenta ya que coge un periodo mayor. Mientras que si cogemos un valor más pequeño, mide menos datos y por tanto la volatilidad será menor y más actual. Por norma general y lo que se ve por internet, los valores más utilizados son periodos de 7 o 14 días para un rendimiento general. Todo depende al final del sistema que utilices. Esto es para intradía, por ejemplo. Para swing vas a requerir valores más altos, al igual que al contrario para el scalping. Pero, ¿cómo puede ayudarte el ATR en tus operaciones? 1. Identificación de oportunidades. El ATR te permite identificar activos con alta volatilidad, lo cual a menudo indica buenas oportunidades de ganancia. Podrás encontrar esos movimientos explosivos que pueden aumentar rápidamente tu cuenta de trading. Pero ojo, cuidado con el riesgo. 2. Establecimiento de niveles de stop loss y take profit. La volatilidad es un factor crucial al establecer niveles de stop loss y take profit. El ATR te proporciona una medida precisa de la volatilidad actual, permitiéndote establecer niveles más ajustados y adaptados a la realidad del mercado. Esto te ayudará a limitar tus pérdidas y asegurarte tus ganancias de una manera más efectiva. Veamos un ejemplo. En este ejemplo vemos el dólar canadiense contra el yen japonés y vemos cuando el indicador del ATR es más alto se aprecia un movimiento brusco en el mercado. Esto indica una alta volatilidad. También se observa cómo el precio va subiendo pero el ATR va bajando. Esto no es algo que ocurra en cualquier mercado. El problema es que en el Forex, al tratarse de una moneda contra la otra, ¿a cuál hace caso? Es por ello que en el caso del Forex lo mejor es utilizar el ATR para identificar los movimientos fuertes del mercado, sean del tipo que sean. A su vez, como te ayudarás de otros indicadores, lo determinarás súper rápido y de una forma mucho más visual y rápida. Esto es para el caso del Forex, pero hay que entender que la base fundamental del ATR fue en su momento creado para las materias primas. De ahí que funcione mejor con estas, aunque a día de hoy se utiliza en acciones, en Forex, en CFDs, incluso en criptomonedas. Pero Johnny, ¿cómo usar el ATR en la práctica? Te lo explico ahora mismo. 1. Configuración adecuada. Ajustar el periodo del ATR según el marco de tiempo que utilices para tus operaciones será fundamental. Como hemos comentado antes, recuerda que diferentes marcos de tiempo pueden requerir diferentes configuraciones del ATR para obtener resultados óptimos. Valores más pequeños para estrategias más scalpers y valores más altos para operaciones más swing. 2. Interpretación de los resultados. Aprende a leer las cifras del ATR y entender qué implican para tus operaciones. Descubrirás cómo identificar activos con alta volatilidad, qué niveles de ATR son considerados altos o bajos y cómo utilizar esta información para tenerlos en cuenta para entrar al mercado. Por ejemplo, si el ATR es alto, significa que hay un alto movimiento del activo y por ende una alta volatilidad. Por el contrario, si el valor del ATR es bajo, significa que los últimos periodos del gráfico muestran pequeños movimientos y que están en una baja volatilidad en este momento. Pero el precio puede subir o bajar indistintamente. La volatilidad va en ambos sentidos. Y ahora voy con unos consejos avanzados también para acabar de estrujar el ATR. 1. Combinación con otros indicadores. El ATR es aún mucho más potente cuando se combina con otros indicadores técnicos, como las medias móviles o los osciladores. Por comentar unos, realmente los importantes son los que tú utilices en tu estrategia. Como siempre comento, es necesario que tengas más indicadores y pruebas y análisis para determinar una correcta entrada al mercado. Nunca te bases en un único indicador para entrar al mercado, porque las probabilidades de perder son elevadísimas. Otra característica sería el uso de múltiples marcos de tiempo. El ATR puede variar según el marco de tiempo utilizado. Por ello te digo que investiga y utilízalo en función de tu operativa. De esa forma te ayudará a confirmar mejor las entradas al mercado. Recuerda que el dominio del ATR requiere práctica y experiencia. Es un indicador sencillo, pero la práctica hace al maestro.
Sigue investigando y practicando para que te ayude en tu operativa y te haga ser más rentable en el mercado. De hecho, las EMAs es otro indicador súper potente y muy conocido en el mercado del trading, sobre todo en Forex. ¿Sabes de qué va? No te preocupes, te lo explico todo en el próximo vídeo.